Okay, welcome everyone one more time to another session of Code Switch. Remember that Code Switch is a weekly event in which language education research is disseminated and socialized. Code Switch has two particular intentions. The first intention of Code Switch is for us to switch off from our duties and responsibilities and activities as students, as teachers, as researchers, and come here for an hour and reunite around interesting and novel ideas. As a second intention, Code Switch has this aspiration of opening research to new minds and curious minds that it can be seduced into the activity and the process and the discoveries that research entails. Today, we welcome Professor Edgar Luder from Tecnológico de Monterrey. Edgar Luder is a Mexican artist and visual designer with a master's degree in industrial design at UNAM, with a 6-month research stay at the University of Arts in Berlin. His thesis implied a constant articulation between autism as a complex human condition and design as a way of attending to its decoding. With more than 15 years of experience, he understands design as a dialogical attitude and a powerful strategy to change wicked problems towards more harmonious, fair, and dignified human and no-human scenarios, contemplating design not only as the creation of artificial world, objects, images, services, but a slight antidote and an enabler of relevant emotional experiences. His actual lines of research are arts in education and life-centered, critical, speculative, inclusive design. He is co-founder of Nauta de Lampo, an independent design firm focused on the cultural sector. In January 2020, he joined the Institución Tecnológico de Monterrey, Campus Sonora Norte, as Director of Industrial Design and as an educator. He's currently developing his research protocol for the doctorate focused on art thinking in pedagogy. Profesor Edgar Luder, bienvenido a este espacio. Realmente recibimos acá gratamente, y te damos entonces el espacio para que inicies con tu intervención. Muchísimas gracias, Juan Manuel. De verdad significa mucho, no solamente para el proyecto, ¿no? Sino para la educación, el tener estos espacios del compartir, ¿no? Y de verdad lo agradezco muchísimo. Voy a compartir pantalla. Confirmar que la pantalla se ve de manera adecuada. ¿Sí? Se ve de manera adecuada. Excelente. Ok. En mi opinión y en general, al menos en el círculo íntimo donde me he desarrollado como docente los últimos 3 años de mi vida, lo que nos dedicamos de pies a cabeza a la educación, tenemos dentro de nuestra vocación 2 peculiaridades. Primero que nada, estamos completamente enamorados de la pedagogía. Pasamos gran parte de nuestro tiempo enseñando y en el antes de enseñar, lo que implica muchísimo tiempo, pensamiento, experiencia, ensayos y por supuesto decisiones. Hoy en mi corta experiencia, puedo afirmar que enseñar es un acto de amor. Amor por compartir y heredar aquello que nos hace sentir vivos, que nos da rumbo y esperanza. Amor al acompañar durante un periodo de tiempo relevante a esas promesas del presente y el futuro. Amor por chispar, a través de la experiencia del conocimiento, los fueguitos que llevan ya en su interior cada uno de nuestros estudiantes, para que un día, no muy lejano, provoquen incendios a partir de sus pasiones e inquietudes. Y la segunda peculiaridad es que estamos, pues, bastante locos. Nos jugamos todo con la educación para sembrar procesos de cognición y conciencia, que con la correcta trayectoria, en algún momento impactarán de manera positiva en las innumerables problemáticas que afectan los territorios de lo humano y no humano. Creo, humildemente, que nosotros los educadores viven muchas de las estrategias para poder despertar en los estudiantes el deseo de pensar y el deseo de aprender. O en otras palabras, como menciona el artista y educador Luis Kapnitzer, el conocimiento no llega si el deseo no lo convoca. Ahora, permítanme contarles una historia. En el 2014, cuando recibí por primera vez una invitación al aula y empecé a dar clases a un grupo maravilloso de jóvenes neurodiversos entre los 14 y los 16 años en el Colegio Lime Coyoacán, un maravilloso colegio inclusivo ubicado al sur de la Ciudad de México, utilicé de manera muy intuitiva el pensamiento artístico como una estrategia para llamar su curiosidad.
detonar conversaciones, fomentar la reflexión y aproximarnos a problemas perversos. Estructuraba mis clases a partir de la poesía, el performance y el street art. Usaba el pretexto de un cadáver exquisito como ejercicio de representación visual colectiva. Me inspiraba en largometrajes como Dogville, del director danés Lars von Trier, colocando cinta de colores en el piso para poder representar y pensar en las posibilidades y áreas de un espacio. Visuales codificados donde los estudiantes tenían que usar unos lentes 3D para poder descifrarlos, marionetas para explicar las historias de las cosas, etcétera. En ese entonces no sabía que estaba utilizando art thinking. El pensamiento artístico, según la maravillosa artista y educadora María Acaso, contiene 4 pilares básicos. Sin embargo, al ser una metodología abierta, siempre estará dispuesta a aceptar nuevas entradas. Los 4 elementos origen son el pensamiento divergente, afianzado a procesos no convencionales, el planteamiento de escenarios revulsivos, alimentado por lo subjetivo, lo plural, lo rizomático, la pedagogía sexy. La curiosidad activa la atención, esta manda a llamar las emociones y estas últimas detonan el aprendizaje significativo o para toda la vida. La educación como producción cultural, en donde los estudiantes y profesores se transforman en artistas y el aula de clases en un estudio. Y finalmente, los procesos colaborativos, del do it yourself al do it with others. Para ser más específico, cito a María Acaso, quien nos menciona en su libro de Art Thinking que esta metodología es un sistema para explorar el mundo, un equipo para interpretar la verdad, un proyecto relacionado con la honestidad, lo ético, lo político y lo espiritual. Esta estrategia es una práctica de cuestionamiento sin fronteras que desarrolla habilidades intelectuales y genera conocimiento crítico a partir de dinámicas de cuestionamiento que desencadenan procesos y metodologías artísticas. El art thinking, entonces, se muestra como una oportunidad para transformar la forma en que se construye, remodela y comparte el conocimiento dentro y fuera del aula. No se trata de producir arte, sino de utilizar las artes como metodología. El arte es una herramienta para adquirir conciencia, es una forma de pensar, una metadisciplina, una psicomotricidad lúdica y tiene muchas otras virtudes. A lo largo de estos últimos meses he tratado de comprender el valor de las artes en los entornos educativos, porque es importante hacer un llamado a esta forma de conocimiento. Y estos son algunos de mis hallazgos. Asimismo, es relevante este experimento, pues está construido bajo el cobijo de las pedagogías de la esperanza, de Freire, la pedagogía de la pregunta, de Araujo, la de la imaginación, de Maxime Greene, y la del arte, Kamnitzer, Acaso, entre otros. Pues se necesita ser congruente para sustentar la visión del proyecto y su proyección a futuro. Entonces, estas pedagogías combaten de manera directa a la educación bancaria, violenta, bulímica y estancada. Este esquema representa la columna vertebral de la educación que quiero activar en el aula, en todos aquellos entornos que moderen el pensar y el sentir de nuestros estudiantes. Entonces, en resumen, el art thinking no es arte y no es educación, sino todo lo que vive en medio. Y para que esta pedagogía suceda, los estudiantes y educadores tienen que entender el arte no como producción, sino como una forma de pensamiento. Creen el arte como una forma de hacer y no como una cosa que se hace. Y utilizar el arte para detonar el deseo o la motivación. Mi investigación está basada e inspirada en el trabajo de múltiples referencias, entre ellas Paul Thek, Luis Kamnitzes, María Caso, Maxime Greene, John Dewey, John Huizinga, Willem Flusser, entre otros. Ahora hablaré un poco del experimento. Este proyecto se insertó en la materia Cultura Visual y Sonora durante el segundo semestre de la entrada de estudios creativos en la Escuela de Arte, Arquitectura y Diseño del Tecnológico de Monterrey, Campus Sonora Norte. Este curso tiene como objetivo que los estudiantes produzcan propuestas creativas, visuales y sonoras, como lo son películas, textos, imágenes, melodías, considerando y distinguiendo la interrelación de influencias sociohistóricas de las principales expresiones artísticas del mundo occidental. En este semestre están reunidos arquitectos, diseñadores, comunicólogos, artistas digitales, periodistas, entre otros. Es por eso relevante construir proyectos que detonen el pensamiento crítico creativo, pues todo lo que estos perfiles creativos generen tendrá un impacto en la cultura. Para insertar el art thinking dentro del curso, se detonaron 3 grandes estrategias. La primera se encuentra en los contenidos, donde fueron expuestas micronarrativas, que generalmente son eventos o personas poco visibles dentro de la historia y los paradigmas, y que hoy son relevantes para compartir según su importancia dentro de la cultura.
Por ejemplo, dentro de los movimientos de vanguardia, dadaísmo, futurismo, surrealismo, entre otros, se expuso más del 75% obra de mujeres y artistas no europeos. Esto con el motivo de descentralizar y reconfigurar la historia del arte. El segundo esfuerzo se llamó Patio de Juegos o Playground, el cual consta de 5 actividades diferentes que activan el pensamiento crítico y creativo y trabajan desde la alteridad, la empatía y el uso del cuerpo. Por ejemplo, los estudiantes tuvieron que crear un autorretrato con cámaras de 35 milímetros a partir de los miedos de la otra persona con la que formaron equipo. Y finalmente, los ensayos y entregas tradicionales se transformaron en una entrega de un fanzine, una publicación autogestionada y autoproducida que refleja el pensamiento crítico creativo y la cual fue originada a partir de preguntas. En el primer periodo, febrero-junio 2022, los grupos A1 y B1 desarrollaron un fanzine sin el apoyo de los estimulantes artefactos espacios del laboratorio de Art Thinking. Asimismo, no estuvo presente la metodología. Los grupos experimentales A2 y B2 dispusieron del laboratorio, que incluía la máquina duplicadora Riso, de la cual voy a hablar en un momento, y un par de cámaras de 35 milímetros para poder producir imágenes de forma lenta y reflexiva. Todo aquello orquestado desde la metodología Art Thinking. El objetivo final del experimento es identificar las diferencias entre los grupos control y experimental en las variables de pensamiento crítico, creativo y motivación. Al final de ambos periodos, se seleccionaron estudiantes clave dentro de un espectro de diversidad para ser entrevistados y responder los cuestionarios. El primero relacionado con el pensamiento crítico creativo, basado en una rúbrica de la Universidad de Michigan, y el segundo con motivación, basado en el instrumento ARCS de John Keller, el cual mide la atención, la relevancia, la confianza y la satisfacción. A continuación, muestro un mapa donde podemos apreciar el flujo del experimento. En el lado izquierdo encontramos al alumno en un estado inicial A, que se enfrentará al espacio de experimentación, este apuntando a despertar el deseo. Ahí, el estudiante, transformado de sus revelaciones y metacognición, creará producciones culturales significativas, y esta, al lanzarse a la cultura, incidirán en la realidad social. Quiero resaltar la importancia de un aula que trabaja sobre preguntas y no sobre soluciones. Es relevante que los estudiantes trabajen con la materia prima de las preguntas, para que a partir de ahí cuestionen el status quo y los actuales paradigmas de sus múltiples realidades sociales. Ya para cerrar, hablaré un poco sobre el fanzine, la evidencia más importante del curso. A principios de los años 30, los fanzines servían como vehículo de comunicación para seguidores de distintos ámbitos y comunidades, desde la música hasta el cómic. Estas publicaciones se hacían de manera amateur. Sin embargo, quienes publicaban eran realmente especialistas en estos temas. Muchos estaban hechos a mano, tenían un toque artesanal y cubrían artículos que no tenían cabida en publicaciones más profesionales. Esa era su fuerza. Se autoeditaban, no sufrían las cadenas editoriales de los grandes medios, no estaban obligados a proporcionar un rendimiento financiero. Asimismo, no se hizo hincapié en la encuadernación ni en el gramaje, pero sí pasión, intensidad y calidad en los textos e imágenes. El término fanzine fue acuñado más tarde en la década de los 40 por Louis Russell Chavenet, o Rus como le decían sus amigos, un campeón estadounidense de ajedrez y uno de los fundadores del fandom de la ciencia ficción. La intención del término era distinguir los fanzines de los procines o revistas más profesionales. Así dividimos la palabra en dos: fan, admirador, y cine de magazine. En cuanto a su filosofía, podríamos decir que en un principio, metafóricamente, era un mensaje dentro de una botella. No sabías muy bien a manos de quién llegaría esa publicación. Estas revistas se repartían en lugares underground o bajo tierra, en toquines o fiestas, pues, en donde pues no había mucha luz, ¿no? Y sucedían cosas en la oscuridad o en poca visibilidad. Entonces se detonaban en entornos bastante particulares. Podemos decir, asimismo, que la idea más básica de un fanzine es que es un pedazo de papel con ideas, un medio de expresión libre donde no hay nadie detrás que te diga qué hacer o qué decir. Y esto funciona muy bien casándolo contra las contraculturas. Asimismo, es un instrumento de comunicación radical que te permite expresar todo lo que está en tu cabeza y en tus sentidos. Un ensayo experimental de explosiones visuales y narrativas. Lo veo también como un recurso catártico de expresión. Aquí comparto algunos de los temas que eligieron los estudiantes. Fue muy importante para detonar el deseo y la motivación que ellos seleccionaran su propio camino y, obvio, materia prima para que pudieran estar estimulados y estimuladas durante todo el viaje. En rojo resalto algunos temas que pudieran ser interesantes para ustedes. Aquí los estudiantes del grupo control con sus fanzines.
Este es uno de los fanzines que más me conmovió. Ella trabajó con hiperfeminidad y la verdad es que los estudiantes se dejaron ir en cuerpo y alma, y eso fue un requisito del proyecto, que realmente se destaparan y utilizaran este formato, este dispositivo crítico visual no autoproducido para poder, pues sí, dejarse ir, ¿no? De ahí la catarsis. Evidentemente, todos estos textos, todas estas imágenes se producieron bajo un proceso exhaustivo de investigación. Cada imagen, cada gráfico, cada parte del fanzine está construida de manera deliberada y, bueno, es un ejemplo de 45 fanzines que tengo del grupo Control. La verdad, estoy muy conmovido y al ver de nuevo estas imágenes me emocionó muchísimo. Algunas páginas individuales de otros estudiantes. El fanzine evidentemente permite mucha experimentación, mucho trabajo con el cuerpo, citando a Richard Serra, el escultor estadounidense que trabaja mucho con materiales bruscos como el acero, ¿no? En general los metales. En una de sus obras, Lista de Verbos, exalta la importancia de trabajar con el cuerpo, accionar con el cuerpo, doblar, esculpir, romper, transformar. Y eso también estuvo implícito en el proceso de creación del fanzine. Parte de la asignatura o del proyecto fue duplicar su fanzine, su revista, y que esas copias las obtuvieran pues sus compañeros o aquellos que estuvieran interesados en el tema que propusieron. Esa dinámica también estuvo muy interesante. Ahora quisiera platicarles de la máquina, que es parte del laboratorio de Art Thinking, y para ello voy a mostrar un video. Hi, I'm Ben. I'm going to show you how to use a risograph machine to make some prints. How to make prints. Hi, I'm Ben. I'm going to show you how to make some prints using the risograph machine. The risograph machine sits somewhere between photocopying and screen printing. Where a regular photocopier uses powder toner and is great for doing individual copies, a risograph works with ink and is best suited for larger runs. The same principles of layering color apply to risographing as you would expect with any other print process. You can send your artwork from a computer to the risograph, or you can just scan it in the scanning bed on top of the machine. I'm working on an image today that will be 2 layers of color, and I've exported it as 2 black and white layers so we can use it with the risograph. The risograph prints 1 color at a time. You have to grab the color drum you want it to print with. It makes a disposable screen that wraps around the drum. This is called the master. This is the most resource-heavy part of the process, so you wouldn't want to make a new master for each print. When you have it made, though, the prints themselves are very cheap and fast to make. The paper is fed from the left. The drum rotates and transfers ink onto the paper as it passes through, and it comes out on the right. The first few prints come out a bit dry, so it's worth sending 4 or 5 through first, just to let the ink start flowing properly. At this stage, I might adjust the opacity of my image, or fiddle with my original artwork a bit if I'm not happy with it coming out right. If it's not right, it's worth making a new master. Just like the first, I'll print my second layer on blank paper so I know it's printing right. When it's ready, I can print all my second layers. So even though I work mostly digitally, I really like the risograph because it's an analog process. You can really expect the unexpected and you just get what you're given. Thank you for watching. Sin entrar en tantos detalles técnicos, lo que permite una máquina risográfica es pues tener lo mejor del mundo digital y análogo. Es una máquina que engancha la curiosidad, alenta la pausa, estos procesos inmediatos, ¿no? O va en contra de estos procesos inmediatos a partir de estos procesos más lentos y reflexivos, colaborativos también, por supuesto. El estudiante va a valorar más esas imágenes que va a generar, lo que abona a su soberanía visual, y la máquina también se ha utilizado en los últimos años para procesos experimentales y colaborativos. Y bueno, puse un video que no es de mi producción, de mi autoría, porque justo este semestre, febrero-junio 2023, va a correr el grupo experimental, aquellos estudiantes que van a utilizar
tanto la metodología Art Thinking de las micronarrativas, el playground y el fanzine, pero detonado a partir de esta máquina. La producción de fanzines del Grupo Control o de febrero-junio de 2022, pues fue con una fotocopiadora. Ellos no tuvieron ningún involucramiento en la reproducción o duplicación de sus fanzines, y mi hipótesis es que al sumergirse en este laboratorio, en este espacio o metaespacio, pues van a aumentar su motivación y van a detonar el pensamiento crítico creativo pues de otra manera, ¿no? Y todo orquestado a partir de las artes. Pues eso sería todo y muchas gracias por el espacio. Gracias a la Universidad de Pereira, gracias, Juan Manuel, por abrir estas puertas. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, profesor Edgar, sí, por compartir con nosotros lo que son estos hallazgos preliminares que se van a seguir alimentando en esta nueva fase de investigación, como nos lo comentas. Correcto. Pues miremos si de pronto aquí tenemos en suma a Juan Sebastián Castillo. No sé si de pronto hay una reacción, un comentario, una pregunta para el profesor Edgar. Juan, si quieres intervenir, adelante. Mientras... Bueno, muchas gracias. No, felicitar a Edgar por su trabajo como investigador y docente. Sí, creo que es muy importante poder estudiar esos efectos que genera en los estudiantes, sobre todo en el tema de la motivación y de la creatividad, cuando se les permite a ellos elegir las mismas temáticas de investigación y vincularlas con trabajos creativos artísticos. Entonces, pues quedo como impresionado con lo que acabo de ver y agradecido porque también estoy trabajando por ese lado, más cerca del concepto de ortografía, aunque Caminser y Acaso también me parecen muy buenos referentes en ese sentido. No sé si has escuchado de la ortografía de Rita Irwin. Sí, Sí, y sí, creo sí, que sí, va sí. muy vinculado por ahí. Súper vinculado. Sí, entonces yo creo que el error es pensar que esto solamente se puede trabajar en licenciaturas de artes o, o de humanidades, ¿no? En Correcto. el caso nuestro de la Universidad de Pereira, creo que en bilingüismo también se puede implementar. Yo dicto eh, la asignatura de cultura hispanoamericana junto a la profesora Diana Patiño, y uno de los cambios que hemos estado implementando en los últimos semestres es que pasen del formato del ensayo a, por ejemplo, hacer hibridaciones con otros lenguajes artísticos, teniendo en cuenta que muchas veces eh, ellos, o la relación que ellos tienen con el conocimiento ha cambiado muchísimo, teniendo en cuenta que ahora TikTok es una fuente de conocimiento, que las inteligencias artificiales son fuente de conocimiento, que Netflix y YouTube también hacen parte como de esos lugares. Entonces Claro. en los podcasts, este tipo de encuentros también, por ejemplo. Entonces, lo que se promueve es como una creación transversal, y creo que por el art thinking, ahora que lo mencionas tú en tu presentación, creo que es un camino muy, pues que todavía necesita ser muy explorado, pero creo que es el camino indicado. Ese es mi sentimiento, ¿no? No tengo certeza alguna sobre esto, o sea, no tengo certeza epistémica sobre esto, epistemológica, pero sí creo que es el camino indicado teniendo en cuenta las transformaciones que estamos viviendo, las transformaciones culturales que estamos viviendo, ¿no? Y teniendo en cuenta cómo las culturas digitales también están cambiando la forma en la que nos relacionamos socialmente. Eh, Porque es evidente, bueno, esto ya no es algo nuevo, pero es evidente que ese monopolio del lenguaje escrito pues está como en crisis, ¿no? Entonces que hay que de alguna forma enriquecer las lecturas que hacemos de la educación y de los procesos de aprendizaje y de enseñanza a través de lo visual, pero también de lo sonoro. Bueno, no sé, en el caso del fanzine aquí es desde lo visual, y me parece un trabajo muy acertado el que estás haciendo. Solo felicitarte. Gracias. Ay, Juan Sebastián, muchas gracias. Anoté muchas cosas que
que mencionaste, que se me hacen muy relevantes. Al final, como dice Kamnitzer, esto del art thinking o del pensar el mundo desde las artes, pues no es una panacea, o sea, no es la solución, no es el único camino, pero creo que sí es una estrategia que se debe de incorporar, ¿no? En los entornos educativos, porque pues estos procesos lineales, ¿no? Estandarizados, pues no están funcionando y no están detonando escenarios que las artes, ¿no? Tienen esta virtud eh, o esta generosidad, ¿no? De poder brindarnos herramientas alternativas, ¿no? Y por eso estoy mandando a llamar a las artes. No soy artista de profesión, soy diseñador gráfico con licenciatura, con maestría en industrial. Sin embargo, ahorita el doctorado pues va hacia las artes, ¿no? Porque justo dijiste, me hace sentido, ¿no? O sea, el sentir, pues hay que hacerle caso, ¿no? A eso que nos inquieta y que nos pica las vísceras. A lo largo de mi vida he tenido contactos con el arte desde mi pareja, mi mejor amigo, y he visto justo ese poder del arte, ¿no? Entonces quiero ahora que me dedico a la educación poder mandarlo a llamar y pues justo esto de la epistemología, ¿no? ¿Cómo podemos generar esta caja de herramientas, como diría Foucault, para que otros profesores interesados, ¿no? Porque al final los profesores tienen que tener voluntad. Entonces, si les da curiosidad, si hay pues más información al respecto, si hay un toolkit, ¿no? Por ejemplo, que es lo que más o menos me he imaginado en el doctorado, en donde los profesores que dan clases de matemáticas, de español, de geografía, de cualquier área, no solamente de perfiles o de la industria creativa, que puedan utilizar todas estas metodologías para poder enseñar las cosas de manera diferente, ¿no? Entonces, muchas gracias, Juan Sebastián, por compartir, y bueno, qué bueno que tenemos estas afinidades y que de eso se tratan estos espacios, ¿no? Muchas gracias, Juan. Muy bien, profesor. Por acá aparecen unas preguntas con las que podríamos de pronto continuar. Eh, vemos que la propuesta pues está de alguna manera asediada de múltiples dimensiones como nos los mostraste. No sé si podríamos regresar a algunas de esas diapositivas. Sí, Es decir, está informada, está nutrida completamente de perspectivas pues que no solamente son teóricas, sino también metodológicas. Una de las palabras que veo allí es la palabra esperanza, ¿sí? Te estás apoyando en Freire, si no estoy mal, desde esta, es, es y correcto. recordé una frase, en estos momentos se me escapa de quién, pero me parece que es una muy buena frase y dice algo así como que el pensamiento crítico sin esperanza como que termina por caer en el cinismo y que la esperanza sin pensamiento crítico termina por caer en ingenuidad. Y pensaba de pronto en el rol que la esperanza aquí cumplía de pronto dentro de tu proyecto. No sé si se podría de pronto elaborar un poco esa noción, cómo la aprovechas y cómo informa sí, tu iniciativa de Art Thinking. Por supuesto que sí. Bueno, la verdad es que Freire fue un hallazgo dentro de mi investigación, pues muy, híjole, no sé cómo escribirlo. O sea, fue una coincidencia maravillosa. La verdad es que conocía poco, lo había escuchado en algún otro momento, en circunstancias diferentes, pero pues en esta investigación, en este proyecto de vida, porque así le llamo, porque insisto, es un pedacito, ¿no? De algo que se va a desarrollar más adelante de manera más exhaustiva. Este encuentro con Freire a mí me dio justo esperanza y me hizo sentir que pues no estamos solos, ¿no? Aquellos que le estamos apostando a la educación como una herramienta para verdaderamente cambiar estos escenarios perversos, ¿no? Y terribles y malvados hacia estos escenarios, ¿no? De justicia, de dignidad, de armonía. Al encontrarlo en palabras de un otro, pues fue muy reconfortante, ¿no? Muy reconfortante. Vivió toda su vida Freire apostándole a la educación, una educación construida con el otro, y bueno, él también escribió la pedagogía de la opresión, ¿no? Entonces, ese contraste, ¿no? Entre la opresión y la esperanza, pues se me hace también muy interesante. Creo que también desde la tensión, desde el drama, es donde suceden, pues, cosas interesantes, ¿no? Cuando estamos sujetos a estos procesos de cambio, ¿no? Que son complejos, la tensión, el drama genera oportunidades. Entonces, creo que Freire fue un entusiasta, ¿no? Él creía mucho en que en el aula se podían cambiar las cosas
pues para ello se necesita profesores que tengan esperanza. Y eso pues es fantástico, es poético, es relevante a pesar de que esto no lo escribió ayer, no lo postuló hace unos años, sino esto lleva muchísimo tiempo corriendo. Y bueno, no solo él, sino Maxine Greene también fue una entusiasta. Ella pues ya mandaba a llamar a las artes de una manera más consciente, más deliberada, pero creo que todos estos esfuerzos, y digo, esto es una gotita, ¿no? Y Juan Sebastián también está desde su trinchera haciendo lo suyo, y estos espacios es otra arenita, ¿no? Para provocar el cambio y para hacer las cosas de manera diferente, y pues apostarle a la educación, creo que pues es una de las herramientas más importantes que tenemos los seres humanos para tocar, ¿no? A los estudiantes desde lo más profundo. Tenemos un periodo de tiempo muy pequeño para poder, ¿no? Despertarles esos lentes creativos, esa sensibilidad, esa empatía, esa otredad. Entonces, al final de cuentas, todo esto que estamos gestando, tú, yo, todos los que estamos aquí presentes, es a partir de la esperanza, es a partir de la voluntad, de que creemos que las cosas se pueden hacer de manera diferente. Y pues eso, no sé si luego soy muy serendipioso, así como mi investigación, pero por ahí va, ¿no? Muy bien. Claro, ¿no? De hecho, una de las impresiones que me dejan, digamos, términos como los que utilizaste relacionados a la educación, como la educación bancaria, ¿verdad? Es una palabra buenísima para sintetizar allí lo que es esa expectativa siempre movida por índices y factores que cumplir a cabalidad, ¿sí? Y es algo que de alguna manera también de pronto nos cuesta en el ámbito educativo aceptar, quizás un poco avergonzados, todo lo que se ha transformado, todo lo que ha acontecido precisamente desde estos sistemas basados en rúbricas y descriptores y competencias y logros y resultados de aprendizaje. O sea, todo esto de alguna manera lo que ha hecho ha sido asfixiar hasta cierto punto la capacidad expresiva, o no solamente la capacidad expresiva, sino digamos las posibilidades que a través de la expresión creativa pueden surgir. Una de las cosas que, por ejemplo, se habla en lingüística, sí, es la diferencia entre lo que puede ser la competencia y el performance, sí, entendía la competencia como conocimiento, sí, y el performance como aquello que podemos hacer sabiendo o no algo. Sí, entonces por eso hablamos de que no necesariamente tenemos que tener todas las reglas gramaticales claras para efectuar un acto de habla, ¿sí? O comunicativo. Pensaba en términos artísticos, o sea, porque cuando veo los fanzines que me enseñas acá, pues si yo me imagino en este instante que me siento a hacer un fanzine, pues yo creo que no, lo que te voy a entregar va a ser una cosa, no, pues yo creo que no sé si incluso me sentiría como que digno de presentártela. No sé hasta qué punto realmente hablamos de que esta posibilidad que ofrece el arte, sí, al pensamiento, requiera de una suerte de competencia base. Sí que si de pronto demanda ya una especie de aptitud o inclinación hacia lo que es esta parte creadora, o si hay una oportunidad incluso sí, de abrirse a quienes de pronto no tienen este instinto, si podemos decirlo así. No sé si podrías de pronto hablar de eso un Claro. poco. Bueno, en este caso tengo, y pongo entre comillas, la fortuna de tener a perfiles creativos por la naturaleza de la entrada, ¿no? En el modelo TEC 21, en esta materia de segundo semestre, que es parte del tronco común de estudios creativos, pues tengo arquitectos, tengo productores musicales, tengo comunicólogos, tengo diseñadores industriales y tengo artistas digitales, y me falta una. Entonces los perfiles pues ya están muy orientados, ¿no? Hacia la creatividad, hacia las industrias creativas. Sin embargo, este ejercicio, a pesar de que este fanzine que ven en pantalla y estos otros individuales tienen un carácter estético sensible muy fuerte, no es parte de lo que se va a evaluar. O sea, la estética, el trabajo con la imagen, el estilo tipográfico, la composición, no son variables que se van a calificar. O sea, entonces eso pues deja de un lado, ¿no? Esta naturaleza creativa o sensible por la forma, por el color, por la gráfica, por la ilustración. De hecho, los estudiantes tienen la opción y se les acompaña durante todo el proceso de usar poesía, ¿no? Puede ser, las páginas no tienen por qué tener color, ¿no? O sea, puede ser pura escritura, puro texto,
puede ser también collage, puede ser impresiones con el cuerpo, ¿no? También les dije, escúpanle al fanzine, córtenlo, quémelo. Obviamente todo tiene que estar congruente con su tema de investigación, con ese estímulo que yo le llamo que los acompaña durante todo el viaje. Entonces, esto que ven en pantalla, si bien tiene un carácter estético y sensible muy fuerte, no es algo que tenga, sí tiene valor, por supuesto que lo tiene, pero no es lo más importante en la creación del fanzine, ¿no? Sino los textos, el por qué está esa imagen ahí, las preguntas que se detonan antes, ¿no? De generar todo esto es lo que a mí me interesa como profesor, ¿no? El pensamiento crítico creativo. Y eso es lo que, pues, he estado trabajando con las chicas y con los chicos. Tengo la fortuna, insisto, de tener perfiles que manejan bien elementos como la composición, como la tipografía, el uso del color. Sin embargo, esta metodología, esta epistemología, ¿no? Que estoy construyendo, yo quiero que sea abierta para que otros profesores interesados, que un profesor de matemáticas genere un fanzine, ¿no? O genere un performance. O sea, esto no está cerrado a las industrias creativas. Soy diseñador, soy director de carrera de diseño de aquí del TEC, pero lo que quiero es que esto sea abierto, ¿no? Y que los demás profesores de otras disciplinas lo utilicen, ¿no? Y pues a eso le estoy apostando. Bien, muchas gracias, profesor. No había visto que también contamos con la presencia de Juliana. No sé en qué punto se nos unió. Quizás tengas un comentario, una pregunta para el profesor Edgar. Buenas tardes, profe. No, la verdad es que acabo como de llegar, bueno, hace como unos 10 minutos. Y no, interesante pues la reunión, el saber de cómo cada persona se puede llegar a expresar en diferentes ámbitos. No sé, de pronto, así como el profesor nos lo mostraba en la diapositiva, como en el feminismo, las diferentes maneras de ver algo en lo que una persona puede, o sea, algo, podemos relacionar algo de diferentes maneras. Cada uno tiene un pensamiento y una manera de ver las cosas diferentes a las otras personas. Entonces, pues eso me llamó mucho la atención. Muchas gracias, Juliana. Muchas gracias. Totalmente. Y cada fanzine, les decía, 45 fanzines fueron pues el número de estudiantes que tuve en el periodo anterior, en febrero-junio 2022, y cada uno pues es una dulzura, ¿no? Leerlo, haber observado pues el proceso de construcción, pues es muy conmovedor, ¿no? O sea, siéndoles muy honesto, pues había veces que se me salían las lágrimas, ¿no? Por las imágenes y por los textos que aparecían ahí, porque otra parte que también para mí es muy importante es la catarsis, ¿no? Que este instrumento que ellos están construyendo sea de desahogo. Y muchos de los temas que ellos abordaron, pues son muy sorprendentes, ¿no? O sea, al final son muy jovencitos, tendrán entre 18, 19 años, más o menos. Están en el segundo semestre de la carrera, realmente están muy jovencitas y muy jovencitos. Y ya que quieran hablar de chakras, que quieran hablar de género, que quieran hablar de miedos, de espiritualidad, de la falsedad de las redes sociales, de justo, ¿no? Las mujeres en el arte, ¿no? Estas micronarrativas. Y todo esto surge de ellas y de ellos. O sea, en ningún momento yo les impongo, no, a ver, ahí está esta lista de temas y ustedes tienen que abordarlos sí o sí. Todo esto surge de ellas y de ellos. Y eso está muy interesante. Y el cómo por ejemplo, el feminismo no fue de una sola persona, ¿no? Varias abordaron el feminismo y todas las miradas son diferentes. Y eso es increíble, ¿no? El arte permite tener estos escenarios sensibles, distintos, y eso es increíble, ¿no? El ver cómo piensan y cómo bajan su investigación a partir pues de este formato más libre, catártico, pues es una dulzura, ¿no? Es muy padre verlo. Gracias, Juliana. Gracias, profe. Muy bien, profesor Edgar, una última pregunta de pronto, así como para cerrar, y ya que a Sí. propósito lo mencionas de esta intención de desahogo que aparece allí en la creación, ¿sí? Es decir, cuando hacemos referencia a la catarsis, pensaba un poco, no sé si conoces a este escritor David Foster Wallace.
Y este escritor, desde pues, en términos ya de lo literario, siempre hablaba de que la lectura se le ofrecía no solo como una experiencia estética, sino como una experiencia que lo redimía, como que había una especie de redención en esta actividad de ocupar las conciencias de otros y casi que de manera telepática, que surtía un efecto casi como de purificación o de limpieza o de purga, sí, que está muy conectada precisamente con esa noción de catarsis, ¿no? No sé si de pronto podrías así dar unos comentarios con respecto a cómo asumes este proceso de catarsis, porque mira que lo mencionas, hay un desahogo por parte de ellos desde múltiples temas, desde múltiples necesidades, digamos las existenciales, emocionales, políticas, socioeconómicas, pero no sé si de pronto podrías elaborar hacia dónde ves o sientes que se dirige este desahogo y cómo termina por causar un efecto, ¿sí? En el creador, en el entorno, en el mismo proceso creativo. De pronto unas palabras adicionales a esta noción de catarsis que parece ser tan centrales. Claro que sí, Juan Manuel. Bueno, primero quisiera dar la referencia de la Black Mountain College. Em, También fue un hallazgo eh, muy increíble en la investigación. El ver cómo se hacían las cosas, ¿no? En esta Universidad de Carolina del Norte. También fue muy impactante porque ellos hablaban de la importancia del arte no solamente en cuestiones materiales, formales, sino justo espirituales, ¿no? Y eso es para mí importantísimo. Este, el cómo los estudiantes fueron bajando sus sentires, ¿no? Sus emociones, sus pensamientos hacia algo físico, tangible. Insisto, fue muy conmovedor porque muchas y muchos durante el proceso, pues, de verdad se sentía que se estaban dejando ir y eso para mí fue un reto manejarlo porque no soy psicólogo, no estoy, digamos, profesionalmente capacitado para de repente tener una crisis emocional, ¿no? De alguno de los estudiantes o las estudiantes. Sin embargo, pues a partir de esta metodología, a partir de pues sí, de ciertas estrategias que iban surgiendo de manera muy orgánica en el aula, pues fui lidiando, ¿no? Con todas esas emociones colectivas, ¿no? Que se generaban ahí en el aula. Nunca hubo algo tan grave, pero sí hubo momentos en el que, si no bien, obviamente no he dudado nunca del proyecto, ¿no? Del origen y de para dónde lo quiero llevar, pero sí, como soy una persona que absorbe y que adopta a los estudiantes y que pues sí me considero pues sensible porque pues me pega, ¿no? El ver llorar a alguien, el que le está costando trabajo, ¿no? Sacar pues eso que trae, ¿no? Y el depositarlo en pues en algo académico, al finalmente estamos en un entorno académico. Sí fue algo pues diferente. Creo que ya tengo más herramientas y más, pues sí, más formas de cómo lidiar ahora en este grupo que justo, ¿no? Mañana empieza el experimento con el grupo experimental 2023. Entonces fue un proceso muy fuerte, pero muy bello, muy humano, ¿no? O sea, realmente los estudiantes empiezan a quitar las máscaras porque, bueno, estamos en una institución muy privilegiada, ¿no? Estamos en un entorno muy privilegiado, eso creo que es importante de mencionar, y los estudiantes conforme van avanzando en el proceso, pues se van quitando, ¿no? Todas estas capas, que traen, ¿no? Y pues eso es muy significativo para mí, ¿no? Docente que estoy enfrente, orquestando pues todo esto, ¿no? Que está sucediendo. Y Diego, ya para cerrar, yo les digo desde el inicio, este fanzine, esta revista, es sinónimo de un costal de box, ¿no? O sea, va a ser un costal de box. Entonces, desahóguense. Obviamente, insisto, todo tiene que ser congruente con su investigación, con ese tema o estímulo en el que están afianzadas y afianzados. No nada más es hacer por hacer o producir por producir, ¿no? El valor está en el proceso y se va sintiendo, ¿no? Cuando los estudiantes realmente están haciéndolo de manera genuina, se están destapando. No todos los estudiantes tienen, obviamente, los mismos procesos y las mismas etapas, pero a la fecha y en este primer experimento, en este primer acercamiento, ha sido de verdad muy bello el ver cómo, pues sí están funcionando las artes y todo lo que implican, y por eso dejo esta pantalla, ¿no?
de que es necesario mandarlas a llamar para pues detonar experiencias diferentes, para mandar a llamar la imaginación, ¿no? Para utilizar todos estos lentes que nos brindan las artes, para detonar las emociones. Entonces espero que pues esto pues siga creciendo y pues genere este recurso para todas las profesoras y todos los profesores y puedan insertarlo pues en otras disciplinas, ¿no? Y a ver qué pasa. Esto es a ver qué pasa, pero estoy muy contento hasta el momento con el experimento. Excelente. Cerramos entonces con esta invitación final que nos hace el profesor Edgar a recibir con afabilidad, ¿sí? Estos detonantes, como él menciona, que pueden aprovecharse un montón. Creo que nuestro ámbito educativo en particular, pues me voy a tomar aquí la palabra, pues también para decirlo, desde nuestro ámbito de la enseñanza en lenguas o de la educación bilingüe, creo que podemos sacarle mucho provecho, ¿sí? A las iniciativas de carácter artístico. Creo que es más muchas veces la distancia que aparentemente hay entre nuestras disciplinas las que crea, ¿sí? Una percepción de pronto errónea de lo que el arte puede hacer, ¿sí? De cómo el arte puede cumplir un rol o cómo siempre el arte de alguna u otra forma está presente, ¿sí? El pensamiento artístico de alguna u otra forma siempre está presente y se nos pasa de largo de pronto aprovecharlo al máximo. Profesor Edgar, mil gracias nuevamente por darnos un segmento, ¿sí? De tu tiempo el día de hoy, por participar en Code Switch, este espacio que apenas nace, que está creciendo y que queremos pues se siga nutriendo de diferentes iniciativas como esta, ¿verdad? Eh, Mil gracias nuevamente, por aquí siempre muy bienvenido. No sé si tengas pues unas palabras finales, unos pensamientos finales y con eso cerramos la sesión de hoy. Pues nada más agradecerte a ti y a la Universidad de Pereira por el espacio. La verdad es que pues este proyecto está anclado a mi existencia, a mi ser, pues a todo lo que soy hoy en día como profesor y pues no sé a dónde va a llegar este proyecto, pero hoy puedo decirles y les he compartido, ¿no? A lo largo de estos minutos que siento que va por aquí, ¿no? O sea, modelos lineales, modelos hegemónicos, modelos que solamente funcionan desde la razón, pues está el mundo en llamas, ¿no? Entonces hay que abrirse a otras maneras y pues aquí están las artes y espero pues poder compartirles, ¿no? El seguimiento de la investigación más adelante y con mucho gusto pues seguir colaborando y pues seguir colisionando que me encanta y de verdad muchas gracias por el espacio, Juan Manuel. Y gracias Juan Sebastián y Juliana por sus aportaciones. Ya tomé muchas notas y que tengan una Los excelente mejores tarde allá en deseos. Colombia. Hasta Muchas luego. gracias, profes. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.